Buenos días, entonces. Hoy empezamos el capítulo 2 de Romanos. La semana pasada terminamos el capítulo 1 desde los versículos del 25 al 32. Y hasta ahora, como les decía en las clases anteriores, está Pablo sentando en el banquillo de los acusados en el juicio de Dios a los que son gentiles, los que no son judíos, aquellos que quizás nunca habían oído de la palabra de Dios, ¿no? Poniendo en qué condición se encuentran y cuáles son las cosas que practican. La semana pasada, terminando el capítulo 1, vimos todo lo que practica el mundo cuando no conoce a Dios, ¿no? Pero no deja a los moralistas y a los religiosos fuera de ese contexto, sino que aquí en el capítulo 2 empieza ahora a introducir cómo inclusive aquellos que profesan alguna moralidad, alguna religión, también están bajo el juicio de Dios si solamente dependen de la ley o de algunas obras o de hacer cosas pensando que el hombre puede justificarse por medios mismos o autojustificarse, ¿no? Bien, vamos a leer primero el pasaje. Hoy vamos a analizar el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Bien. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Buenos días. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense que ya aquí empieza incluyendo también a aquellos que también viven, ¿no? Quizás juzgando a los que ni siquiera conocen a Dios, ¿no? O menosprecian las riquezas de su benignidad y paciencia y la humildad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero, y aquí empieza a describir una característica de quien juzga o que es moralista o que tiene un canon para medir a los demás, ¿no? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Bien, entonces el pasaje que hemos leído, aquí ya Pablo empieza a introducir entonces una característica, que es aquellas personas que viven juzgando a otros que no tienen a Dios. Esto me hace recordar que pues sí podemos profesar, ¿verdad? La fe, sí, bien. Y también la Escritura dice que juzguemos con justo juicio. ¿Y qué es juzgar con justo juicio? Tener primero también el don de misericordia, otro fruto del Espíritu Santo, que es que también nosotros tengamos misericordia cuando vemos a aquel que desconoce a Dios, no juzgando de una manera crítica y condenando, sino más bien teniendo a lo interior, juzgando con justo juicio, o sea, un espíritu no crítico, sino más bien misericordioso. Bien, entonces el pasaje de la epístola forma parte de un argumento inicial de Pablo, donde explica que tanto judíos como gentiles están bajo el juicio de Dios. En el capítulo 1, Pablo denunció primero el pecado de los gentiles, ya lo vimos. Pero aquí ya comienza a dirigirse a quienes juzgan a otros, pero cometen lo mismo. Fíjense que vimos que dice, y haces lo mismo, ¿no? Probablemente judíos o moralistas religiosos. Por eso no deja a nadie fuera, no es solamente judíos, sino cualquiera que profesa alguna otra religión que quizás tenga estas características, o sea, no necesariamente judíos, sino
que esto cabe, porque a veces pudiéramos pensar, hay gente que va a decir, bueno, pero es que esto fue escrito para un tiempo determinado y solamente aplicaba a judíos y deja a otros fuera. No. Hablando también de cualquier otra religión que juzga por parámetros morales y no se revisa a sí mismo. Bien, entonces dice, probablemente judíos o moralistas religiosos. A continuación presentamos entonces el análisis, ¿no? Primero vamos a ver el contexto literario en el cual Pablo, aunque ya lo dimos en la introducción a la carta, pero es bueno recordar que esta carta fue escrita alrededor entre el año 56 y 58 después de Cristo a la iglesia de Roma. La semana pasada que vimos en Romanos del 18, en el capítulo 1 del 18 al 32, Pablo describía la corrupción moral que había en el mundo gentil o en el mundo que no conocía de Dios, ¿no? Luego aquí cambia el enfoque hacia los que condenan a otros, pero también pecan, demostrando que nadie puede justificarse por su propia moralidad o su propia justicia. También a veces la escritura habla de tu propia justicia, ¿no? El propósito es preparar el argumento central del libro, que es cuando lleguemos al capítulo 3, donde dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay quien busque a Dios, ¿no? Que todos necesitan de la gracia de Dios. Eso lo vamos a alcanzar cuando lleguemos ahí al capítulo 3, versículo 23, ¿no? Bien, ahora vamos versículo por versículo de estos 5 versículos. En el versículo 1 dice, condenar a otros produce culpa. O sea, condenar a otros implica responsabilidad. Tú tienes que hallarte en la gracia, tú tienes que estar realmente bien, ¿cómo te digo? En un estado de santidad en el cual tú tengas autoridad para condenar al otro, pero no con las características que describe Pablo aquí, sino, como les dije, primero con sentimientos de misericordia, de compasión hacia el prójimo, no de condenación, porque no eres tú el que va a condenar, es Dios el que condena, ¿no? Pablo afirma que quien juzga a otro se condena a sí mismo si practica lo mismo. O sea, tú tienes que estar en una condición espiritual correcta para poder condenar a otro. El verbo juzgar, en griego krino, implica emitir un juicio moral condenatorio. Por eso cuando él utiliza el término tú que juzgas, es cuando tú condenas al otro por alguna actitud, pero puede ser que tú también estés cometiendo esa misma actitud y no lo ves, pero lo ves en los demás, pero no lo ves en ti mismo, ¿no? Pablo critica esa hipocresía moral, no condena el discernimiento moral, sino la doble moral. Fíjense, no es que condena, no es que está condenando definitivamente que uno pueda hacer eso, sino que, como dice la Escritura, debemos juzgar con justo juicio. O sea, si yo juzgo algo, pero yo también practico lo mismo que estoy juzgando, ¿de qué estoy hablando? ¿No? O sea, si yo juzgo, por ejemplo, a alguien, qué sé yo, que está en adulterio, pero yo estoy en adulterio, ¿cómo voy a juzgar yo el adulterio de otra persona si yo también me encuentro en una situación de adulterio? No tengo autoridad moral ni espiritual, vamos a decirlo así, para hacer eso, ¿no? No condena entonces el discernimiento moral, fíjense, no es que lo condena, sino la doble moral de yo estar practicando una determinada circunstancia, un determinado pecado y estar yo juzgando ese pecado. Significado, el ser humano tiende a reconocer el pecado en otros, pero ignorarlo en sí mismo. Eso siempre pasa. No sé si, ¿no? Ahora, Pablo contrasta dos tipos de juicio. El juicio humano, que es parcial e hipócrita, pero hay un juicio de Dios que sí es conforme a la verdad. ¿A cuál verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo, ¿no? Por eso, fíjense, cuando vemos las escrituras, sobre todo el ministerio de Jesús, y vemos, por ejemplo, pasajes donde dice, y viendo las multitudes, veían como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué implica eso que dice allí?
oye, que tenía un sentimiento de compasión hacia los demás, ¿no? O sea que, y viendo las multitudes, veía como ovejas que no tienen pastor. O sea, oye, pero él tenía autoridad espiritual para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque él era perfecto, era Dios. Entonces, es según, conforme a la verdad que está en quién, en Jesús, no en nosotros. La verdad está en Cristo, no en nosotros. Siempre debemos juzgar, pero como, ¿qué haría Cristo en tal situación? ¿No? Y no qué haría yo en tal situación. ¿No? ¿Qué me enseña Jesús de acuerdo a la situación? Entonces, el aspecto teológico, Dios juzga según la realidad moral y otra cosa, según la realidad moral del corazón. Nosotros no conocemos los corazones de las personas, Dios sí. ¿Sí? No solo por la apariencia religiosa. Bien, ahora, en Romanos vamos al versículo 3, ¿no? Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí Pablo está sentando en el banquillo también entonces al moralista, diciéndole, oye, revísate tú primero, porque tú estás juzgando a una persona y poniéndolo bajo juicio, juzgándolo, y tú crees que tú puedes escapar en la condición en que tú quizás te encuentres. ¿No? Nadie va a escapar del juicio divino por su propia justicia. Pablo hace una pregunta retórica allí. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? Aquí ataca una posible mentalidad judía, es cierto, del tiempo en que Pablo, recuerden una cosa que creo que en otras ocasiones he comentado, Pablo en su ministerio misionero, siempre cuando llegaba a una región a evangelizar, él primero iba a la sinagoga de la ciudad. Por ejemplo, cuando llegó a Éfeso, él primero intentó predicarle a los suyos, a los judíos. ¿Qué pasaba? Que siempre reaccionaban de manera muy violenta. Muy pocos eran los que le creían. Y cuando vemos los textos en el libro de Hechos, en las cartas a Éfeso, en las cartas de Filipenses, siempre sucede que él iba primero a la sinagoga del lugar a revelar el verdadero significado de las escrituras y a hablar cuando tocaba el tema de la resurrección y de Jesús y todas estas cosas. Bueno, ahí se ponían violentos los judíos que eran religiosos. Y bueno, en una ocasión lo apedrearon y los echaron fuera de la sinagoga y lo sacaron fuera de la ciudad, ¿no? En Filipo. Y trataron de matarlo, casi lo dieron por muerto, pero prácticamente lo dejaron, ¿no? Entonces, aquí él ataca una posible mentalidad judía del tiempo, creer que pertenecer al pueblo de Dios garantiza una salvación automática. Que eso le pasa al pueblo judío. Ellos, vamos un momento a Juan, creo que es Juan. Creo que lo compartía Pedro la semana pasada, Juan 8. Juan 8. Fíjense, dice ahí en el versículo 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, ¿no? Pero, ¿qué respondieron los que escucharon esas frases de Jesús? Le respondieron, linaje de Abraham somos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? O sea, están, ¿no? Esa es la respuesta religiosa, ¿no? Del que siente que no necesita salvación, del que siente que no. Yo, como soy descendiente de Abraham, ya estoy salvo. Eso es lo que pasa. Y eso todavía aún hoy sucede con los judíos. Hasta el día de hoy. Que ellos se sienten, no, nosotros seguimos la ley de Moisés, somos descendientes de Abraham y como somos el pueblo de Dios, ¿no? Y por eso aquí aprovecho para hablar un poquito de algo que está sucediendo hoy en día. Estados Unidos e Israel están en una guerra contra Irán. E Israel
Hay mucha gente que apoya a Israel, al Estado de Israel, de manera automática porque dicen que es el pueblo de Dios. Pero vamos a ver mucho más adelante en esta carta de Romanos que no es judío el que lo es étnicamente, sino que es judío o hijo de Dios aquel que por fe cree en Jesucristo. ¿No? Lo que pasa es que me estoy adelantando a algo. Pero hoy mucha gente que profesa ser cristiana justifica a veces las acciones del Estado de Israel, no de la nación, del Estado de Israel, que a veces acomete guerras y ataques y cosas, y nosotros no debemos como cristianos ser solidarios a priori por estas cosas, sino que debemos ver con verdadera perspectiva, porque el Estado de Israel tiene este sentimiento hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, ellos se sienten que son perfectos, que no pecan, que no... Y no es solamente el hecho de ser judío étnicamente lo que te hace hijo de Dios, sino que por la fe el justo vivirá. Como vimos en Romanos 1, versículos 16 y 17. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el que tiene vida? ¿Quién es el que está en Cristo? ¿Quién es el que está con Dios? El que tiene fe. Amén. No el que étnicamente, pero así como étnicamente también puede ser como que perteneces a un grupo. O sea, vamos a trasladar esto a hoy en día en el hecho de que, bueno, yo como me reúno aquí en una iglesia, vengo aquí todos los domingos, ya yo estoy bien. Por eso es que, ¿por qué la necesidad de congregarnos? Fíjense, aquí viene algo importante. ¿Por qué necesitamos congregarnos? Porque siempre necesitamos estar siendo sanados. Nadie puede ser un elemento aislado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y permanecer, no, bueno, ya yo creí en Jesús y yo puedo ser hasta autónomo, ¿no? Y no necesito de estar integrado al cuerpo de Cristo, o bien puedo estar integrado al cuerpo de Cristo, entre comillas, asistiendo y engañándome a mí mismo, pero quizás no tener verdadera fe. Por eso es importante, siempre Pablo en algunas de sus cartas dice, revisaos si estáis en la fe o si habéis creído. Siempre él hace este tipo de afirmaciones dentro de sus cartas. En el hecho de que tenemos que revisarnos, siempre tenemos que estar haciéndonos como un autoexamen si estamos verdaderamente en la fe. No estar confiados en que, porque yo pertenezco a esta iglesia, ya yo estoy bien. Y no necesitamos quizás arrepentirnos o sanar un área de nuestra vida. Bien. Entonces veamos esto con la perspectiva en que Pablo lo escribió para su momento, pero que hoy todavía tiene una aplicación práctica para nosotros. Nosotros, por supuesto, no somos étnicamente judíos de origen, pero podemos decir, no, yo soy cristiano. Sí, pero eres cristiano, pero estás viviendo la verdadera fe, el verdadero cristianismo. A eso, ¿no? Siempre esto nos sirvió para un tiempo, pero sirve para el presente. Sirvió para el pasado, pero también sirve para el presente. Bien. Bueno, vamos ahora. Entonces, pertenecer al pueblo de Dios no garantiza una salvación automática. Pablo afirma que la identidad religiosa no protege del juicio divino. Eso es importante saberlo. En el versículo 4, la idea central es la bondad. Ahora vamos al versículo 4. ¿Qué dice allí? Vamos volvemos a Romanos 2, en el versículo 4, donde dice, menosprecias, fíjate que allí Pablo ubica al que está oyendo el mensaje y le dice, oye, y tú menosprecias la riqueza de la benignidad, lo bueno que es Dios, la paciencia que tiene Dios con nosotros, ¿o no? ¿Cuántos pueden decir eso? O experimentar eso, o es que siempre desde que creímos en el primer momento hemos sido perfectos, desde el primer día que creímos. No somos perfectos, ¿verdad? Entonces, pero aún así, vemos la bondad de Dios, la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿o no?
Y eso es lo importante. Vi que a este que es moralista o religioso, en que se fije en la benignidad de Dios, en la paciencia, en la longanimidad, o sea, lo extenso que es Dios a lo largo de toda nuestra vida, perdonándonos errores. Y mira lo que hace. Pero el Espíritu Santo nos redarguye, ¿sí? Para que volvamos a Él. Oye, mira, no lo hice bien. Y volvemos, ¿no? Nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, ¿no? Porque el que confiesa su pecado recibirá perdón, ¿no? La sangre de Cristo, dice Juan, también nos limpia de todo pecado. Pero no que no crees que puedes equivocarte, sino que más bien, ¿verdad? Cuando no dejamos prevalecer, vamos a decirlo así, cuando no andamos más en el Espíritu, por eso Pablo en Gálatas, en Efesios y en otras de sus cartas, siempre nos llama a que andemos más en el Espíritu y no tanto en la carne, ¿no? A los Gálatas le hace esa observación, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, eso. A estarnos siempre poniendo hay un arrepentimiento que es para salvación, que es cuando creímos por primera vez. Pero a lo largo de nuestra vida cristiana necesitamos ejercitar el arrepentimiento siempre, porque estamos cometiendo errores. ¿Sí? Y entonces eso es lo que está llevando Pablo. Oye, es que el Espíritu Santo te va a guiar siempre a estarte poniendo a cuenta con Dios, ¿no? Al arrepentimiento. Entonces Pablo menciona 3 atributos divinos, que es la bondad, la paciencia y la longanimidad, ¿no? Perdonen, creo que no la pronuncié bien. Longanimidad, ¿no? Bien, estos atributos reflejan el carácter misericordioso de Dios, que es lo que Él quiere que nosotros también tengamos. O sea, Él tiene misericordia, pero Él quiere que sus hijos también sean misericordiosos, ¿no? Estos atributos reflejan el carácter de Él, ¿no? Interpretación clave: la paciencia de Dios no significa aprobación del pecado, sino una oportunidad. Él es paciente dándote tiempo a que te arrepientas. En el griego, el verbo indica un proceso de conducción hacia el arrepentimiento. En el original, eso te conduce. En el original es eso. Te va a un proceso de conducción que te lleva al arrepentimiento de verdad, ¿no? Ahora, en el versículo 5 habla de un corazón endurecido que acumula juicio futuro. Pablo introduce la idea de que acumular ira para el día del juicio son conceptos muy importantes. Primero, el corazón endurecido es una resistencia espiritual a Dios. No sé si, por eso es que podemos juzgar a veces con justo juicio, es ver y tener misericordia cuando vemos un hermano en pecado y vemos que esta persona, o sea, uno lo llama, pero en amor, ¿no? Pero esta persona tiene una resistencia espiritual a Dios y sigue como en obstinación. No sé si han tenido la oportunidad de entablar así con alguien que quizás no. Y vemos eso, pero nosotros no tenemos que condenarlo, sino ver, oye, pero ve la paciencia de Dios. Mira, o sea, uno lo llama con misericordia a que se vuelva a Dios, a que se arrepienta. Día de la ira, referencia a un juicio escatológico, o sea, al fin. Eso lo vimos en escatología, ¿no? Los tiempos finales, al juicio final, ya cuando todos nos presentemos ante el gran trono blanco que dice Apocalipsis, ¿no? Límite de la paciencia. Esto muestra que la paciencia de Dios tiene un límite. Claro, tiene un límite porque va a haber un día en que va a haber un juicio. Va a haber un término de esto. Ya sea que sea el juicio o ya sea que venga también el final de nuestra vida. O sea, Dios te está dando oportunidad, ¿no? Tienes un tiempo para arrepentirte. Tienes una vida. A veces habrá gente que delante de Dios a lo mejor presentará excusas diciendo, oye, yo no tuve tiempo para saber de ti. No tuviste tiempo. O no quisiste oír, o tu corazón endurecido no. ¿Ah? Temas teológicos principales entonces de este pasaje, de estos 5 versículos que hemos compartido y leído hoy. El pasaje
denuncia a quienes condenan el pecado ajeno, pero practican, a la vez lo están practicando. O sea, está claro, ¿no? Tenemos que estar primero en una buena situación espiritual y tener una actitud diferente a la que describe Pablo aquí en el 5, ¿no? O sea, tenemos que tener autoridad espiritual, no para condenar al hermano que está en pecado, ¿no? Por ejemplo, si queremos, por ejemplo, exhortar a alguien que vemos, ¿no? Primero tienes que estar tú en una buena autoridad espiritual y moral. Y segundo, no tienes que tener un carácter de juicio, sino un carácter de, más bien como el de Jesús, ¿no? De misericordia, ¿no? Justicia imparcial de Dios. Este es otro aspecto que habla este pasaje. Y es que Dios juzga según la verdad y las obras, no según los privilegios religiosos. Qué tremendo es ver a gente, no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de intercambiar quizás, qué sé yo, con un testigo de Jehová, con un adventista, cómo ellos a veces se sienten que tienen privilegios religiosos y que ellos están en la verdad y que los demás son los que están, un católico inclusive, ¿no? Cuando quizás tratamos de evangelizarlo o hacerle ver qué es lo que es la verdadera fe, qué es lo que significa Jesús, qué es lo que significa el sacrificio, y vemos que ponen a veces ese privilegio. No, el que está mal eres tú, ¿no? O sea, cuando uno trata de hablar con algún tipo de personas que son moralmente religiosos, vamos a decirlo así, más que estar en verdadera fe, ¿no? No según los privilegios. Entonces, pero sabemos que Dios sí sabe cómo va a juzgar al hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque Él sí conoce el corazón del hombre. Y según la verdad que está en Cristo y las obras que producen. O sea, no es que somos salvos por las obras, ojo, sino que como consecuencia de haber creído, se producen una serie de obras que demuestran que tú verdaderamente estás en Jesús, has sido hallado en Jesús y practicas unas determinadas obras, ¿no? Pero no las obras que tú defines, sino las que Dios sabe que son, que provienen del Espíritu de Él morando en la persona. Es imposible que podamos engañar a Dios, ¿no? Luego, otra cosa y otro aspecto que vimos aquí en estos pasajes es la paciencia divina. Wow, ¿quién puede aquí hablar o aquí no nadie ha experimentado lo que es la paciencia de Dios para con nosotros? La paciencia de Dios es una oportunidad para arrepentirse, no para una licencia a seguir pecando. No es una licencia para pecar, sino que vemos que a lo largo de nuestra vida como creyentes, aún vemos, y eso lo vamos a ver también más adelante en Romanos 7, la lucha espiritual. Como Pablo dice, oye, lo que quiero hacer no hago, lo que hago no. O sea, esa lucha espiritual que hay en el creyente, en que a veces quiere hacer las cosas de Dios, pero hay una ley en nuestro, Pablo habla ahí en el Romanos 7, de que hay una ley en nuestro cuerpo que busca más bien ir a lo contrario de la ley de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, pero él lo habla aquí en esta misma carta, ¿no? Y tiene que ver con eso, pero lo importante es rendirse al Espíritu de Dios y ver, o sea, eso, detectar la paciencia de Dios, o sea, qué bueno es Dios para con nosotros, ¿no? Luego, por último, la responsabilidad personal de cada individuo. Cada persona responde individualmente ante Dios. O sea, mis pecados no van a perjudicar a mi hijo, a mi esposa o a mi hermano, sino que cada quien es moralmente responsable de sus actos. O sea, yo no voy a poder excusarme el día del juicio delante de Dios porque, oye, yo hice tal cosa por mi hermano o por mi hijo. Mi hijo fue el que me llevó a hacer esto. No.
Cada quien es responsable va a ser responsable delante de Dios de las cosas y las obras que hizo. Inclusive, la Escritura habla de las palabras, inclusive las palabras, ahora no me viene el término, las palabras ociosas que hablemos, hasta de eso vamos a dar cuenta. Imagínate. No solamente de hechos, de acciones, sino inclusive de palabras ociosas. ¿Y cuántas veces, hemos omitido a veces palabras ociosas? ¿O no se han dado cuenta de eso? Pero el Espíritu Santo no les ha reconocido. Oye, hablé cada tontería o dije tal tontería, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Que a veces nos lleva. Y eso muestra también la paciencia de Dios, que le dice, oye, mira, hiciste esto. No hace falta a veces que otro te reargulle, sino que el mismo Espíritu Santo te reargulle de las cosas que hacemos. Estructura entonces del argumento de Pablo en este pasaje. 1. El que juzga también es culpable. Así que hay que tener cuidado con eso. El juicio de Dios es justo. O sea, quien es justo es Dios, no nosotros. 3. Que nadie escapará del juicio divino. Eso sí deberíamos tenerlo siempre presente. Yo no sé cómo a veces nos autoengañamos pensando que hay algo que Dios va a dejar pasar. No hay nada que a Dios se le escape en el día del juicio. Imaginen, yo veo esto así como imagínense a Dios como un superordenador, pero que no existe en el universo, ¿no? Que tiene todos los archivos de todos y cada uno de nosotros. Tiene el expediente de cada uno de nosotros. Mira que son millones, ¿eh? Pero tiene el expediente de cada uno de nosotros. ¿Ah? En la Biblia habla del libro de la vida, ¿no? El libro de la vida. Nadie se escapará entonces del juicio divino. 4. La bondad de Dios lo que busca es que nosotros vayamos hacia el arrepentimiento. En eso es que tenemos que ver la bondad de Dios. Y 5, debemos tener cuidado del corazón endurecido, porque el corazón endurecido, el corazón que no quiere arrepentirse, acumula ira. Acumula ira. Vamos ahora a finalizar. La síntesis exegética de esto, Romanos 2, del 1 al 5, enseña que la superioridad moral o religiosa no exime a nadie del juicio de Dios. El problema humano no es solo el pecado visible de otros, sino la condición pecaminosa universal. Eso es lo que presenta Pablo. Fíjense, en el capítulo 1 presentó primero a los que nunca habían oído de Dios, pero ahora está presentando a gente que dice conocer a Dios. Y entonces vemos que hay una condición pecaminosa universal. O sea, todos estamos de alguna manera destituidos, como dice Pablo en el 3, ya lo llegaremos en su momento, a que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la paciencia de Dios es una invitación al arrepentimiento, pero si el ser humano persiste en su dureza de corazón, acumula juicio para el día final. En resumen, el texto denuncia una hipocresía moral, afirma la justicia imparcial de Dios y muestra que la paciencia divina busca más bien conducir al individuo al arrepentimiento antes del juicio final, antes de que llegue ese día. ¿No? Y porque sea moral, denunciada en el texto, justicia imparcial, afirmada por Pablo, y paciencia divina, invitación al arrepentimiento. Dios siempre nos está invitando al arrepentimiento. Siempre. Otra cosa importante por la cual nosotros debemos congregar. ¿Qué sabes si hoy, con la palabra que se lleva, Dios te hace ver algo que quizás tienes el corazón endurecido en un área y, ¿no? Y eres pastoreado hoy y te lleva el Señor por su palabra al arrepentimiento? Es lo importante entonces, ¿no? Siempre estar primero en comunión con los hermanos y segundo, esperando siempre de parte de Dios una predicación que nos sane.
Amén. Bien, hemos llegado al final.